Y justamente lo usaba como introducción el tema de la conspiranoia porque es uno de los efectos psicológicos de un problema que en principio es clínico, que tiene que ver con la difusión de un virus. Entonces hemos hablado mucho con infectólogos todo este tiempo, con médicos clínicos, con especialistas sanitaristas, pero hay todo un aspecto psicológico que ninguno de ellos puede abordar. Y dijimos, ¿quién es el mejor para sacarnos de este pozo de conocimiento que estamos teniendo respecto a cómo impacta esto en la psiquis de las personas, que es tan importante como el cuerpo, ¿no? Por supuesto. No solamente somos cuerpo. Y para eso, en su momento, empezamos a volver nombres, leímos su columna en Página 12, un texto, la entrevista. La entrevista en Página 12, una entrevista en Página 12 que provocó mucho revuelo, porque tenía una mirada muy especial, que le vamos a hacer replicar, porque tampoco vamos a andar improvisando. Si hay algo que funcionó, ¿por qué no lo vamos a hacer repetir? Entonces le vamos a pedir que repita ese mismo concepto. Si puede textual, mejor. Así Ian Soler lo difunde. Me refiero a Santiago Levin. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por venir. Buen día, Santiago. Buen día. Además de todo, ex analista de Fabio Solano. No podrías estar acá si fueses hoy analista de Fabio Solano, ¿verdad? Lo que no podríamos es estar hablando de esto. No. Claro. Pero si no habláramos de esto, sí se podría. ¿Un paciente te puede entrevistar? Perdón, voy por algo súper lateral, pero ¿un paciente te podría entrevistar? En algunas determinadas circunstancias, sí. ¿Sí? Sí. No se modifica ahí el vínculo. Sí, se modifica, pero estamos en el siglo XXI y algunas reglas que tienen su razón de ser y que son muy estrictas por motivos fundados, de vez en cuando se pueden conversar. Bueno, Santiago, ¿sos psicoanalista? Sí, soy médico psiquiatra. Médico psiquiatra. ¿Ejercés la psiquiatría y el psicoanálisis también? Las dos cosas. Las dos cosas. Psicoanálisis freudiano, ¿no? Exacto. Y escribiste días, o mejor dicho, participaste, fuiste entrevistado por Página 12, y eso provocó mucho revuelo en tus propias palabras y en tu propia evaluación. Primero, repetirnos un poco qué es lo que dijiste, ahora fuera de broma, para que lo digas en tus propias palabras, y al mismo tiempo, ¿por qué crees que eso causó tanto revuelo? Yo no sé si causó mucho revuelo, sí tuvo mucho recorrido. Sí. Creo que, a ver, esta pandemia es la primera pandemia de la historia de la humanidad que se está transmitiendo online, en vivo y en directo. Minuto a minuto, claro. La pandemia de gripe de 1918, las pestes hace siglos no tenían esa cualidad. Entonces, esto es un asunto totalmente nuevo. Acá hay un aspecto técnico, infectológico, epidemiológico, que tiene sus preguntas y sus respuestas, y yo creo que eso está relativamente claro. En ese aspecto, yo tengo la obligación como médico de repetir y repetir que la fuente tiene que ser el Ministerio de Salud de la Nación y no otras. Bien. En la página del Ministerio de Salud de la Nación no dice nada de la cocaína, por poner un ejemplo. Está claro. Entonces es ahí donde hay que ir a buscar la información. Pero aparte de la técnica epidemiológica y de las medidas, hay todo un problema que es el problema comunicacional. Bien. Que genera, cuando uno tiene una población muy fragmentada, mal informada, pauperizada, cuando uno tiene unos medios de comunicación que en gran parte han reemplazado la ética editorial por la lógica comercial, y cuando uno tiene unas instituciones devaluadas que le fallaron a la gente durante mucho tiempo, eso da una combinación complicada. ¿Por qué tenemos que creer en las instituciones? Y ahí tenemos que hablar del contrato social. Claro. Un contrato social debilitado hace que la palabra de la autoridad sanitaria nacional no sea necesariamente tan valorada como se necesita en este momento, porque una de las cosas que hace surgir esta pandemia, paradójicamente en estas épocas, es el Estado. Claro. Acá surge el Estado, surge el Instituto Malbrán, donde se hacen las pruebas serológicas, surgen el sistema público de hospitales, y surge de vuelta el concepto de salud pública, claro, que es un concepto político. Para que la gente lo entienda, salud pública no significa el sector público de salud. Bien. Salud pública es un concepto
que incluye el sector público, privado y el semiprivado. Es un concepto político que apunta a que lo que se tiene para unos se pretende para todos. Claro. Entonces, significa un estado presente, como sucede en Canadá, en Cuba o en Inglaterra, que son los 3 casos de salud pública de sistemas más avanzados. Ahora, Santiago, en esa famosa nota, digo famosa porque como vos decías, tuvo mucho recorrido, básicamente apuntabas a los medios de comunicación. O sea, lo que decías es que los medios, voy a citar textual para no caer en lo que criticas, hay una relación. Bueno, pero lo que él está puntualmente criticando en esta definición que voy a dar, hay una relación directa entre la producción de los medios de comunicación y la reacción de la sociedad. Esto en el marco de un concepto que es que los medios fomentan la paranoia. Es decir, que en un contexto de psicosis, los medios fomentan la paranoia, que suena parecido, pero no es exactamente lo mismo psicosis que paranoia. No es, y tampoco es una palabra que yo haya utilizado, quiero decir, porque los psiquiatras tratamos de reservar la palabra paranoia y la palabra psicosis para casos muy particulares. Pero esta dificultad con los términos también trae otra reflexión. Sí. Nosotros pensamos, a ver, ¿por qué estamos Pero sí crees que los medios están actuando mal frente al coronavirus, o estamos actuando mal. No lo diría tan taxativamente. Bien. Yo diría que algunos medios, sobre todo los que buscan vender, encuentran, porque esto es una cuestión casi imparable, que el rating sube con determinadas acciones comunicativas. Bien. Entonces 24 horas de los Riders, por ejemplo. 24 horas, los títulos catástrofe, los fondos rojos. Sí. La gente tiene la sensación, yo lo veo con los pacientes, todos lo vemos con los pacientes. ¿Te puedo contar una infidencia? Yo hace 30 años trabajo en redacciones periodísticas, construimos títulos. Sí. Imaginariamente inventamos una sección, pues yo por lo menos hace muchos años escuché hablar por primera vez de una sección que es Métale miedo a los padres. Es decir, un tipo de nota que vos sabés, tipo de artículo periodístico, que vos sabés que le va a meter miedo a los padres. Y que tiene ese tipo de venta, ese tipo de promoción, digamos. A veces vos detectás eso de ahora. Ese tipo de acciones puede conducir a que los padres decidan no vacunar a sus hijos. Por ejemplo. ¿Por qué salimos los psiquiatras ahora al micrófono? Quiero empezar por allí. Hay que aclarar, perdón, no te presenté correctamente como presidente aparte de la Asociación de Psiquiatras Argentinas. Exacto, en este momento soy presidente por un año más de APSA, la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Nosotros pensamos, ahí sí hablo en primera persona del plural, que los psiquiatras tenemos algo que decir para aportar en este momento la reflexión y para ayudar a la población a pensar. Frente a esta sensación de catástrofe inminente, parece que la humanidad va a desaparecer, que nos estamos por caer por la catarata como en las películas. Bueno, no es así. Este es un momento que reclama de nosotros, los comunicadores y también los agentes de salud, que hacer un esfuerzo especial, inédito, para elegir las palabras más adecuadas. Tenemos que inventar metáforas nuevas. Cuarentena es una palabra vieja. Sí, ni siquiera hace referencia a la unidad de tiempo correcta que se está aplicando. Aislamiento social, que es un término técnico en infectología, es un sintagma muy poco feliz. Y aparte inaplicable porque hoy estás permanentemente en contacto con el resto de la sociedad a través de la tecnología, por ejemplo. Lo que quiero subrayar, y después voy por donde ustedes quieran, principalmente es que las pestes siempre producen angustia, temor y acobachamiento. Son contextos sociales en los cuales la discriminación se pone a la orden del día y donde se estimulan las conductas individualistas y no solidarias. Bien. Lo que nosotros proponemos es pensar con mucho cuidado, por un lado, la técnica sanitaria que se está en este momento implementando en todo el mundo tiene poco para criticar. Bien. Lo que tiene para criticar es la técnica comunicacional, y no solo los medios, también el Estado. ¿Cómo comunicamos? ¿Cuál es el efecto que queremos lograr? ¿Cómo dejamos a ese receptor cuando le tiramos la información por encima? Y si lo que estamos estimulando son conductas de cuidado o conductas persecutorias. Estamos con Santiago Levín, él es presidente de la Asociación Psiquiatras Argentinos, es psicoanalista, además
es muy lúcido para describir un momento, pero también un proceso. Y queremos abordar las dos cosas. Los viernes, en realidad, tratamos, en la medida de lo posible, de parar un poquito la pelota de la actualidad. Este es un programa de primera mañana, está muy cargada de actualidad, pero los viernes queremos dedicarle un poquito de tiempo también a pensar un poquito más allá, a ver el proceso y no solamente el momento. Eso. Llega el coronavirus, ¿en qué etapa encuentra la sociedad para hacer frente a una pandemia de estas características que tiene antecedentes, pero con características totalmente distintas? Un mundo que no estaba globalizado. El caso que se recuerda es el de la gripe, más llamada gripe española, de la década del 30, del siglo pasado, 20 y pico es, ¿no? 1918. Bueno, puede ser. Es como la última gran pandemia equiparable quizá a esta, obviamente con resultado 50 millones de muertos, digamos, ¿no? Otra cosa, pero una sociedad totalmente distinta a esta, donde la globalización no era ni siquiera una fantasía, donde la tecnología más moderna en tal caso era la revolución industrial en marcha. ¿En qué etapa de la sociedad encuentra una pandemia que de por sí es global? Porque la pandemia se define cuando está en más de 100 países. Es muy interesante la pregunta porque permite también tomar a la pandemia como un líquido de revelado de el estado de las cosas en el tejido social en nuestro país y en el resto del mundo también. Y lo que se ve es algo que no es una novedad, pero capaz sí es una novedad que se pueda hablar todos los días, claro, que es un estado de cosas sumamente injusto. Tenemos un periodo, digamos, una etapa mundial con fenómenos de extrema pobreza y de extrema riqueza que insultan la inteligencia de cualquiera. Claro. Tenemos un sistema global que no está pensado para cuidar a las personas, está pensado para algunas otras cosas. Cuando llega el momento de cuidarnos, de cuidar a los demás, encontramos que la ética que predomina es la ética individualista. Entonces nos encontramos con un montón de problemas que revelan lo que sucede debajo en el estrato más profundo. Estamos muy lejos de ser una civilización humana que cuida al planeta y que cuida a sus habitantes vivos, animales, vegetales y humanos. Si lo pensáramos como una utopía, estas cosas se enfrentarían de otra manera, totalmente de otra manera. Hay un cartel, si no me equivoco, es en Malavia y Avellaneda, ahí donde se hace el cruce hacia Boedo, que dice: somos la especie en peligro de extinguirlo todo, ¿no? Hay una pintada gigante ahí que me parece una gran definición o un gran resumen de lo que estabas planteando. Sí. Es decir, estamos en la etapa aceleracionista del proceso de extinción por parte de los humanos respecto a su casa, digamos. Claro. Y vos lo asociás con esto de la pandemia, digamos, con que esto, más allá de que quizá provenga del mundo animal o de lo que sea, asociás un comportamiento casi... Muchos científicos piensan que muchos virus nuevos y patógenos nuevos que no habían estado en contacto con seres humanos provienen de animales salvajes que pierden su hábitat por la depredación criminal que se está haciendo de la naturaleza, de los espacios vírgenes, de los espacios verdes, por los cambios migratorios, por el crecimiento de los cascos urbanos en detrimento de la vida rural, que el sistema capitalista actual impulsa. Grandes conglomerados semi-urbanos de gente empobrecida, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece más notable es que tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad de fabricar vacunas, y la estructura injusta del mundo no permite un buen cuidado global, a nivel global. Ahora, volviendo un poco al tema de la comunicación, yo creo que ayudaría muchísimo si se comunicara que esto que estamos viviendo va a pasar. Claro. Que no vino para quedarse para siempre, que va a tener un pico y luego va a pasar. De hecho, en China es lo que está sucediendo. Si comunicáramos que las medidas de cuidado son por amor al otro, no por temor al otro. Que lavarse las manos no es para cuidarme de vos, sino para cuidarte a vos. Es decir, es un momento en donde la calidad de la comunicación es fundamental, no solo para no generar caos, sino para generar mejores
conductas de cada individuo para cuidarse y para cuidar a los demás. Bien. Santi, es muy importante lo que está diciendo porque habla de los vínculos sociales, básicamente, ¿no? Uno no es solo, sino que es con los otros. Esto que decís vos, que esto va a pasar, como pasa en la mayoría de las enfermedades de este estilo, como, bueno, el dengue parece que llegó para quedarse por mucho tiempo, no creo que sea el caso. Pero puede pasar, pero algunas reacciones sociales terminan siendo estructuradas y naturalizadas, y parte de la matriz social. No quiero hacer comparaciones que no son reales, pero muchas veces en procesos que terminan formando parte de herramientas de disciplinamiento, en el mecanismo de realización simbólica, termina sucediendo que uno incorpora y naturaliza cuestiones que fragmentan lo social. Y en este caso está pasando un poco lo que decís vos, que parte es responsabilidad de todos que eso no suceda. Pero ¿crees que esto puede incorporar algún tipo de comportamiento que además se va a hacer repetitivo en el tiempo? Porque si esto efectivamente vuelve a suceder y ya está incorporado, digamos, la cuestión del orden y el estado de la vigilancia, es probable que hay cuestiones como esto de no poder salir a la calle y la cuarentena se incorporen con más facilidad que lo que está sucediendo. ¿Qué riesgo, digamos, qué riesgo tiene lo social en este marco? Bueno, yo ahí hablaría de lo subjetivo, ¿no? Nosotros distinguimos psiquismo de subjetividad, y la subjetividad sería el modo de ser en cada época, instituido ese modo de ser por las instituciones productoras de subjetividad, Claro. los medios de comunicación, la escuela, las instituciones educativas en general, el Estado. Entonces, están pasando muchas cosas en gerundio que las iremos analizando con más detalle a medida que vaya sucediendo. Esto impacta muy fuertemente en la subjetividad en este momento. Además, este es un mundo donde es muy difícil planificar una vida. Es muy difícil organizarse, es muy difícil Yo siempre encontrar... digo, es muy difícil ser persona. En este momento, en este mundo, es difícil para los jóvenes, es difícil encontrar una vocación, un oficio, un medio para ganarse la vida. Se supone, sin embargo, que estamos en el momento donde más opciones hay. Si uno mira en retrospectiva, solo por citar la era moderna, los oficios eran limitados, porque los oficios rentados eran limitados. El arte o dedicarse al arte hasta no hace mucho tiempo era prácticamente un tabú. Es decir, está el viejo cuento de voy a ser actor y de qué vas a trabajar, y esto pasaba hace 20, 25, 30 años en muchas familias. Yo creo que hoy, con la explosión de la tecnología y demás, en muchas familias hasta estimulan hijos artistas con la idea de salvarse, digamos, una película totalmente distinta. No lo hagan. No, digo, vuelta a campana, pero en definitiva, hasta hace 20, 25 años había incluso oficios que hoy están no solamente incorporados, sino incluso estimulados, ser youtuber. Hay pibes que ganan una fortuna siendo youtubers. Sí, 1 de 1 millón, además. Sí, pero, insisto, eso ha estimulado determinadas actividades que no existían. O sea, pareciera que se abrió mucho el abanico de posibilidades. Y vos, sin embargo, sostenés que no. Que esa apertura... Como decía Mafalda, el problema cuando una frase de Mafalda frente a un gran anaquel de juguetes y el papá le dice, bueno, elegí lo que quieras, y pasan los cuadritos y al final Mafalda dice, el problema es la libertad. Si el padre hubiese dicho, elegí eso o toma esto, se acababa el problema. Vos decís que la amplitud de este caso es una dificultad. No, yo lo que digo es que cada época, cada generación reclama para sí misma ser la generación a la que le tocó la peor parte, ¿no? Sí. Entonces, no quiero caer en ese lugar común. Lo que digo es que esta época actual que nos toca a nosotros es una época en donde tal vez lo que vos decís es correcto, donde la multiplicidad de opciones, también identificatorias, hacen que elegir un camino para uno no sea tan sencillo. No sea tan sencillo. En ese contexto, este marco de pandemia introduce una nota más de angustia, donde muchas cosas quedan entre paréntesis, las clases están por empezar y no van a empezar, etcétera, etcétera. Nosotros debimos posponer nuestro congreso anual, que se hace todos los años a fin de abril. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la vida en suspenso? Lo tenemos que ir descubriendo, pero vuelvo a insistir,
para acompañar y para acompañarnos, tanto para el perfeccionamiento de la eficacia de las medidas de control del virus. Es muy importante elegir las palabras para comunicar. Tenemos que aislar el virus, no aislar la subjetividad de las personas. Claro. Entonces, tenemos que pensar palabras nuevas, metáforas nuevas, expresiones nuevas. Yo no usaría la palabra encierro, por ejemplo. No. Palabras que, sin mentir, por supuesto. El asunto no es maquillar ni mentir, sino tratar... Las palabras crean realidades. Sí, Claro. Entonces, nosotros también podemos colaborar eligiendo bien las palabras a que la pandemia tenga menor impacto. Hay que explicar también a la gente que estas medidas, se suspenden los vuelos, se cierran los recitales, las canchas de fútbol, los partidos se juegan sin público. Todo esto es para que el impacto sea menor. ¿No se está explicando bien, decís vos? ¿No está comunicando bien, a tu modo de ver? Yo creo que el Estado está haciendo las cosas correctamente, el Ministerio de Salud está comunicando bien, pero creo que hay un fenómeno de avalancha informativa. Me parece que esa es la mejor palabra, como si sobreinformación, cayese toneladas de nieve y se lleva todo a su paso, y tenemos que parar un poco la pelota y volver a pensar. Con menos títulos catástrofes, con menos titulares en los diarios con letras enormes. ¿Querés anular el uso político de los episodios de la realidad? Porque si ocurre eso, el aprovechamiento político, que es intrínseco a la condición de la política y de político, debería entrar en suspenso también. Sí, y eso no va a pasar. Eso no es posible, pero yo estoy hablando solamente de grados. Sí, claro. Solamente de grados. Privilegiar lo otro. Poner en primer lugar el análisis del impacto que va a tener lo que uno dice en la persona que lo está escuchando, que en este momento se está lavando los dientes o está sirviéndose un mate y pensando, ¿qué hago? ¿Lo tomo yo solo o lo comparto con la persona de al lado? Claro. El aumento de las consultas en los hospitales, hay que informar que es importante llamar a los números de teléfono que pone el Ministerio de Salud y no abarrotar las guardias. Exacto. ¿Qué se hace con las consultas por angustia? Por temor. Hay mucha gente que tiene temor, hay gente que cierra las ventanas y no la abre pensando que de ese modo no va a entrar el mosquito del dengue. Hay un problema muy serio en la ciudad de Buenos Aires con el dengue también, claro. En la provincia de Buenos Aires con el sarampión. Vuelvo a insistir, esto tiene muchas lecturas posibles. Una es el impacto en la salud mental, que es en parte de lo que yo estoy hablando hoy. Otro es lo que esta situación revela del estado de confianza en las instituciones, especialmente en las estatales. Otro es el análisis minucioso de qué palabras utilizamos para comunicar. Si repetimos todo el tiempo aislamiento, aislamiento, claro. Aislamiento, o si hablamos de solidaridad. La pandemia se responsabilidad combate, también. Responsabilidad hacia el otro. La pandemia se combate mucho mejor si el tejido social tiene incorporado, si el tejido social está reparado, claro. Si está reparado el contrato social entre la gente y el Estado, entre el pueblo y el Estado, y si existen conductas solidarias. Repito, es el virus lo que tenemos que frenar, no la solidaridad, es el virus lo que tenemos que aislar y no las subjetividades. Es muy importante lo que está diciendo. Sí. Sobre todo porque además, en un contexto en el cual se fomenta mucho la competencia con el otro, venimos de un gobierno que hablaba de meritocracia y de que el otro no se merecía lo mismo que se merece uno. Hay instalado en el sentido común un discurso de competencia, de alejamiento del otro, de no identificación, y es como un caldo de cultivo muy fácil para todo esto que está pasando. Sí, yo creo que esto que estamos hablando, entre los tres en este momento, creo que va a ser objeto de estudio por mucho tiempo. Sí, ¿no? Mucho tiempo, esto que está pasando. ¿Estamos ahora ante una experiencia de control social inédita por su magnitud, por su volumen? Bueno, lo que sucedió en China, una cuarentena de millones y millones de personas. En Italia 60 millones de personas ahora. Esto sí, yo creo que no tiene ningún antecedente. Por volumen seguramente no. Ningún antecedente histórico, y también revela
los modos, las idiosincrasias culturales de distintos lados, cómo se toman este tipo de medidas restrictivas. En China la población lo toma de una manera, los italianos le van a poner un poco de humor, y nosotros tenemos que ver cómo hacemos acá. Ahora que lo digo, también creo que es importante no olvidarnos de incluir el humor en la comunicación. Bien. Una de las cosas más interesantes que están sucediendo en estos tiempos son los memes, son los tweets. Los videos virales. Los videos virales, bueno, ahora si decimos virales, tenemos que decir también el virus del caos, que también es un virus que tenemos que tratar de frenar, la pandemia del virus del caos. Entonces, yo quiero redondear con esto. El virus existe, el coronavirus existe, no parece ser un virus terrorífico, pero es un tremendo problema para la salud pública mundial. La crisis económica que esto genera es muy grave, va a afectar mucho a la Argentina. No es un chiste, es de verdad, hay que tomarlo muy en serio. Lo que nosotros decimos es, además de las medidas sanitarias, infectológicas, técnicas, que son obligatorias, no olvidemos que además de todo esto existe una subjetividad, existen personas del otro lado del micrófono y tenemos que pensar también en ellas, no solamente para evitar angustias innecesarias y medidas de caos y de salidas individualistas, sino también porque comunicando mejor vamos a lograr un mejor control de la epidemia. Hablando de eso, tuviste réplicas de comunicadores que se sintieron aludidos en su momento cuando, después de la entrevista con Página 12, no sé, el chico, lo digo el chico sin hacerlo de manera despectiva, sino porque no recuerdo el nombre, el hijo de Viale, perdón, no lo estoy diciendo de manera despectiva, Jonathan, gracias Fabregat. Sí, pues parece que es despectivo, le digo chico, pero parece un chico, digamos, pero es uno de los que... ¿Tiene tu edad, Murano? Bueno, es un chico, yo también, somos todos pibes. Lo cierto es que es uno de los sentidos del video, salió muy duro no sé si te mencionó o no, pero salió a replicar, lo mismo otra gente del mismo canal, que claramente se sintieron aludidos en tu observación de que los medios estaban amplificando un mensaje erróneo, digamos. ¿Crees que eso se corrigió en estas horas después de no me otorgo tanta influencia, no por vos, ni pero a mí digo mismo, que, ni a Página 12, el ni a mismo ningún debate, programa. el mismo debate respecto al rol de los medios que se pudo haber provocado a partir de eso, ¿corrigió alguna postura? Yo creo que en conjunto estamos tratando de lograr una mejor sintonía acerca de qué es lo que decimos. Sí. También hemos comprendido que no es un problema solamente de los infectólogos, Claro. Ni de los periodistas, ni del Ministerio de Salud, digamos, todos los actores sociales tenemos algo que aportar desde distintos ángulos, los educadores también, los artistas también, etcétera, para sintonizar mejor, afinar el lápiz y encontrar la mejor manera de comunicar y de actuar en conjunto. Yo no sabía lo de Viale, no me enteré. Me imaginé mientras daba la entrevista el viernes de la semana pasada, hace justo una semana, me imaginé que era probable que hubiera alguna reacción. Sí. Por eso me ocupé de aclarar bien que me refería especialmente a los medios grandes, claro, que en general dejan por fuera la pausa que permite pensar. Claro. Sin pensar, digamos, cuando uno deja el pensamiento de lado, cuando uno no otorga instrumentos para el análisis crítico de la información, cuando uno no dice al oyente, fíjense que estos dicen una cosa, pero estos dicen otra cosa, escuchamos una campana y la otra y tratamos de armar entre todos una verdad, lo que se produce es gente asustada y desinformada. No queremos asustar, queremos educarnos y educar a la población frente a un fenómeno angustiante inédito. Me imagino que algún gobierno sí quiere, algún gobierno le interesa asustar porque es un sistema de control social muy efectivo, ¿no? Mira, el miedo. Yo estoy haciendo un esfuerzo para hablar de la manera más equilibrada posible, y que en parte porque aparte estoy representando la asociación que presido en este momento y obviamente no todos pensamos exactamente igual. Claro. Pero sí, por supuesto, acá hay otra lectura posible, que es la lectura desde el control social. Si bien hay mucha gente que pierde, también hay mucha gente que gana con esto. Claro. Y no solamente los medios, y no solamente los fabricantes de alcohol en gel o de barbijos. Hay mucha gente que gana con el caos,
Con la fragmentación social. Con la fragmentación social, por supuesto, con el parate, con el silencio, con la censura. Ojo, que no se relacione lo que yo estoy diciendo con ninguna clase de censura. Lo que nosotros venimos a proponer no es la censura, es pensate lo que estás diciendo, porque del otro lado el que lo escucha puede reaccionar de modos que no son los que estamos buscando para el bien común. Santiago, son 9:02, ya estamos en espacio aéreo de Siempre Soy. Atención, porque no sé si está bloqueado este espacio aéreo como el espacio aéreo argentino. Tal vez estamos invadiendo y no sé, no hay ley de derribo, por suerte. Ah, sí, hay ley de derribo. Sí, hay ley de Hay ley de derribo. A ver si el señor Fabregat... No, estamos en una situación de emergencia. Ah, bien. Y Buen por día, lo tanto, ¿cómo les va, compañero? Buen día, Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Yo quiero tomar algo de lo muy interesante que te... Ah, ¿lo mantenemos a Santiago? No, yo lo iba a despedir. No, quiero hacer una en apunte tu antes de espacio, en el despedirlo. espacio aéreo de Siempre Soy. Por favor. Me parece fundamental el tema del humor. Me parece que lo último que tenemos que hacer es dejarnos ganar por la gravedad de la situación, que es cierta, y convertirnos todos en personas graves, ¿no? En personas abrumadas, en personas que no se permiten la más mínima visión o humorística o leve de una situación que es grave, pero me parece que hay una autodefensa y un conservar el estado de ánimo en tomar ciertas cosas con humor y en poder reírse también un poco de esta situación, comprendiendo lo grave que es. Sí, completamente. ¿No? Me parece que si perdemos ese rasgo tan humano del reírse, ¿no? El chiste en el velorio, joder, ¿no? Sí. Si perdemos eso, vamos a estar perdiendo humanidad, y hoy necesitamos más que nunca humanidad. Entonces me pareció importante rescatar ese rasgo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el objetivo más ambicioso de una comunicación a escala humana y con objetivos nobles es la solidaridad y la creación de lazo. Y en ese proceso el humor es indispensable. No solo es positivo, es indispensable. Porque en definitiva, no me quiero poner demasiado serio, pero el telón de fondo de todo esto es la muerte. Claro. Entonces, frente a ella, uno de los recursos más creativos que tenemos es el del humor. El humor nos puede ayudar a cuidarnos mucho mejor. Ustedes han visto pequeños videos de músicos que inventaron, así como el teorema de Tales de Luthier hace muchos años, para aprendérselo de memoria para el colegio. También hay un dúo de italianos que hacen también es decir, hay muchas formas, muchos recursos que pueden provenir del humor, siempre que estén basados en información correcta, que repito, hay que buscar en la Autoridad Sanitaria Nacional y en un espíritu solidario de creación de lazo y no en una política de aislamiento. Santiago, ya que me dio permiso Fabregat para invadir un poquito el espacio de Siempre Soy, hay 2 o 3 elementos de lo que venimos conversando, me parece que se repiten, digamos, que tiene que ver con el miedo al control social que podría imponerse a través del miedo, es decir, el miedo que nosotros nos provoca eso, por la experiencia que ya vivió la Argentina en relación a eso. Nos preguntábamos, y aprovecho que está el profe Vinieski aquí ya en el estudio. Buen día, compañero. profe. ¿Cuánta gente inteligente con estudios que tenemos en este momento, no? Porque vino alguien más que yo. Lo miro a Fabregat, al que intuyo... A mí no me mires. No, al que intuyo un terciario completo y no. CBC, bien. Pero después el resto tiene todos diplomas en la casa. Mucha lectura, eso. Mucha lectura. Bueno, digo, sin ser comparable con la dictadura, ¿no? Por supuesto. Profe, ¿hay algún otro momento de control social? Dicho esto, más allá de que está justificado, claramente, ¿no? Esta decisión que se tomó ayer, como el que está viviendo hoy la Argentina, si uno repasa de la dictadura para acá, ¿alguna otra vez que un gobierno haya tomado medidas tan restrictivas a derechos fundamentales previstos en la Constitución como el derecho a la circulación? Qué bueno que me hagas una pregunta tan importante. A esta hora. De la dictadura para acá no. No hay. Claramente no. Lo que pasa es un hecho inédito, digamos, para par de generaciones. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, de la mano del discurso de la salud pública se crearon los estados nacionales. Ayer relatábamos un poco como en Francia, Inglaterra y Alemania se creó eso que se llamaba Policía de la Salud. Claro. Y a través del miedo a la peste y al contagio, mucha gente acató el control, un control total.
de circulación, ahí surgió la idea de la higiene, Ajá. de cómo te vestís, de con quién te juntás, el discurso higienista hacia los chicos, amamantar, todo eso, ¿no? ¿Estamos ante el nacimiento de algo, Yo Santiago? no me animaría a decirlo simplemente para no al aire. Fuera del aire sí me animaría. Bien, bien, estamos estoy cortando este momento. Totalmente seguro es que estamos viviendo una época a nivel mundial que va a dar mucho que hablar por mucho tiempo, mucho análisis desde todos los ángulos. Vamos a aprender muchas cosas de esta crisis, y mientras dure la crisis, esto lo digo como médico, mientras dure la crisis tenemos la obligación, junto con el humor, de pensar las bases, los fundamentos de nuestra intención comunicativa, y junto con la seriedad, sin subestimarlo, sin dejar de replicar las medidas tomadas y sugeridas, indicadas por el Ministerio de Salud, también pensar, mientras dure esto, que serán unos meses, las consecuencias puntuales de las cosas que uno manda al aire, en las cabezas, en las mentes de las personas. Pensé que se refería al aliento y la saliva y los estornudos. No tanto. Acá, vos Santi, en términos de ejercicio, programático, ¿hay algo? Acá es como, viste, la radio de servicio. ¿Hay algo que las personas podamos hacer para estar más tranquilas, más allá de buscar la información correcta, acudir a las autoridades? ¿Hay algo en nuestro hacer diario que podamos hacer para estar más tranquilos, más tranquiles? Sí, yo creo que sí, pensar. Elegir bien las fuentes de información, no hacer caso a cualquier cosa, echar mano de la capacidad que todos tenemos en mayor o menor medida de distinguir el pescado podrido de la buena información, conversar con los vecinos. Repito, queremos aislar el virus, no las subjetividades. Leer, escribir, tocar el piano, no dejar de comunicarnos, entender que esto en algún momento va a pasar, que las medidas restrictivas son para cuidarnos como sociedad, no están destinadas a la represión, y comunicar los temores. Eso es muy importante. Hay una reflexión que me surgió estos días, que es la siguiente: no cualquiera se puede tomar una cuarentena de 15 días. Leí tu tweet. Es un seguidor mío. Mira, mientras estaba esperando entrar al estudio, leí tu tweet. Bien. Y no sabía que te iba a ver entrar al estudio después de leer tu tweet, En pero este estoy momento totalmente de acuerdo. se funde en un abrazo el profe Vinieski. No, pero la pregunta, hay codo. pero la pregunta que te quiero hacer respecto a eso es si como sociedad estamos preparados para eso, porque Yo en creo China que lo que ocurrió fue impresionante. Ayer decía que hubo solamente 2 contagios en China, y entonces uno dice, estamos preparados para una sociedad que no puede dejar en cuarentena por 15 días, yo diría una mayoría. Eso antes era un problema social, ahora es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública la injusticia social. Ahí está. Tiró un Ramón Carrillo. Bueno, nosotros, esto también, ya que seguimos un ratito, tenemos que decirlo. La Argentina fue, y lamentablemente tenemos que conjugarlo en pasado, un ejemplo mundial en salud pública. No solamente por la cantidad y la calidad de los servicios hospitalarios, de los hospitales que se fabricaron, que se construyeron, sino también por el concepto que acompañaba todo eso, que era el concepto de salud pública, que es un concepto político relativamente reciente, que también lleva a decir que no existen ejemplos de sociedades exitosas en la eliminación de injusticias que no se hayan basado principalmente en la inversión y la creatividad en salud y en educación, que en nuestro sistema político tienen estatuto de derechos, en otros no, pero en nuestra tradición sí. Entonces, como la salud es un derecho y la educación también, más todavía desde las instituciones estatales golpeadas, devaluadas, es necesario pensar no solo una política comunicacional que acompañe a las medidas sanitarias correctas, técnicas,
sino también una política comunicacional no solo que no asuste, que eduque, sino que colabore a restituir el tejido social dañado y la confianza dañada en las propias instituciones, porque uno va a seguir las instrucciones que emanen de una institución que posee autoridad. Si esa autoridad está devaluada o caída, va a pasar por abajo de la pata. Entonces es muy importante que nosotros también, cuando yo digo Ministerio de Salud, no es solamente porque estoy convencido de que esa es la fuente técnica principal, sino porque con esto yo también intento restañar esa confianza que se dañó en los últimos años. El que habla es Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, psicoanalista además, sobre todo, como dato saliente, ex psicoanalista de Fabi Solano, sí. O sea que es corresponsable. Preguntémosle sobre eso. Claro. No. Y eso sí al aire, ¿no? Porque hay cosas, las cosas más fuertes se las guarda para afuera del aire. Claro. Pero esto tiene que ser al aire porque es una especie de terapia colectiva la que estamos haciendo. Bueno, de hecho fue en una instancia similar, pero... No hay comentarios. No hay comentarios. Bueno, dicho todo esto, hay mucha gente enganchada, hay muchas preguntas llegando. Estamos ya en el espacio aéreo de Siempre Soy. Vamos a cederle como corresponde el aire. Pero insisto, mucha gente enganchada, agradeciendo tu presencia, cosa que por supuesto nosotros compartimos. Te agradecemos mucho, Santiago. Si querés venir todos los viernes, más o menos a esta hora. Nos podés hacer precio por cantidad. Casi nos podés hacer precio por cantidad. Yo te quiero hablar de mi vieja. Porque bueno, en definitiva parece que vamos a tener mucho tiempo también para ocupar en palabras, ¿no? Digamos, tampoco, una vez se agotan las series, se van a agotar. ¿Cuántas series hay en el repertorio de Netflix? Sí, bueno, te pasas a otra plataforma. Hay muchas plataformas. ¿Y quién paga todo eso? Bueno. Bueno, yo hoy inauguro una sección que es lecturas para leer en cuarentena. ¿Te suena? Bien. Además, y empezamos con el de Camerón. Claro. Y se van a sorprender, ¿eh? Bien. Bueno. Si no, hay algo llamado Torrent. Uy, se me escapó. Cuevana. No, Torrente, que es muy buena película, Torrente. Cuevana también, ¿eh? No sé de qué me hablas. No tengo ni idea. La Habana, decís. Sí, La Habana. Segurola y La Habana. La Habana, la ciudad que iba a ser invitada a la Feria del Libro. Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Este rato, y vamos a estar atentos a ver si más o menos esta previsión de que podemos organizarnos como sociedad ante una situación de crisis, más allá de algunos excesos, de algunos abusos, sobre todo en materia de comunicación, podemos organizarnos y hacerle frente como corresponde. Entiendo que la síntesis es que el desafío como sociedad, desde el punto de vista no médico, no científico clínico por lo menos, tiene que ver con esto, cómo comportarnos como cuerpo social frente a algo inédito. La palabra clave es solidaridad. Bien, te agradecemos muchísimo, Santiago, por este Gracias, rato. Santi.